Nia Jax sorprendió a los fans de WWE con una sorprendente victoria sobre Jade Cargill en la segunda ronda del torneo Queen of the Ring 2024, la cual tuvo lugar en el último episodio de Friday Night SmackDown. Un resultado que cobró más importancia al tratarse de la primera derrota individual de Cargill desde su debut en la empresa. Sin embargo, la victoria de Jax estuvo rodeada de polémica debido a su desenlace. Nia provocó a su rival hasta que ésta la golpeó con una silla metálica, la misma que The Irresistible Force trató de utilizar en primer lugar. Jax restó importancia a este detalle en una entrevista en WWE SmackDown Lowdown, donde aprovechó para burlarse de Cargill. ¿Polémica? ¿Me estás tomando el pelo? ¿No habéis visto lo bien que lo he hecho? Gané. Vencí a la increíble, fuerte, impresionante Jade Cargill. Tendrás muchas derrotas, pero nunca olvidarás la primera. Pronto, te dirigirás a mí como Queen Nia. Así que tal vez deberías acostumbrarte a decir eso, declaró Jax. Nia se enfrentará a la compañera de Cargill, Bianca Belair, en la semifinal del bloque de SmackDown en el próximo episodio de la Marca Azul, el cual se llevará a cabo en el Jeddah Superdome de Jeddah, Arabia Saudí. Un día más tarde, este mismo recinto acogerá WWE King and Queen of the Ring, donde tendrá lugar la final del torneo. De vencer a Bianca, Nia luchará por la corona contra la ganadora de la semifinal del bloque de Raw, la cual enfrentará a Asuka contra Lyra Valkyria. Como hemos informado anteriormente, WWE lanzó otro código QR durante la emisión de Friday Night SmackDown. El código lleva a un video en el que aparece una fotografía de un niño con la cara pintada, rodeado de los símbolos que hemos visto en las últimas semanas. Una vez extraña menciona las siguientes frases: Él no es nadie. Él somos todos nosotros. ¿Quieres conocerlo? El QR lleva concretamente a una URL de WWE.com que tiene una numeración extraña 22.423. En las horas posteriores al show, una gran cantidad de fans de WWE han investigado sobre esa enumeración y han llegado a la conclusión que el mensaje está nuevamente relacionado con el evento WWE King and Queen of the Ring. La numeración de 22.423 corresponde al código postal de Jeddah, lugar donde se llevará a cabo el espectáculo de WWE el próximo sábado, 25 de mayo. No es la primera vez que una pista sobre el personaje misterioso, relacionado con el universo de Bray Wyatt, está relacionado con este show. A principios de mayo, otro QR mostró un video con un mensaje oculto que un usuario de Internet tardó mucho en encontrar. Finalmente, se percató de la presencia de una serie de números romanos, V25, 525, que coinciden con la fecha de celebración de WWE King and Queen of the Ring. Además, el 25 de mayo también es el cumpleaños de Taylor Rotunda / Bo Dallas, Uncle Harry, el hermano del fallecido Bray Wyatt. Cabe recordar que Dallas ha sido señalado como el artífice del regreso del universo creado por Wyatt. Según las últimas informaciones, el nuevo stable estaría compuesto por el propio Dallas, Eric Rowan, Nikki Cross, Dexter Lumis y Joe Gacy. Habrá que esperar hasta el evento de Arabia para saber si el grupo hará finalmente su debut o si, por el contrario, tendremos una nueva pista. En cualquier caso, es de esperar que el stable acabe mostrándose más pronto que tarde. La superestrella de NXT, Cora Jade, regresó a la acción en el evento que WWE celebró anoche en Havard Elephant Center de Fort Pierce, Florida. Jade no disputó ningún combate, pero realizó su primera aparición después de haber pasado por el quirófano para reparar una lesión de ligamento cruzado anterior. Jade tomó el micrófono y anunció que está a solo unos meses de volver al ring. Además, Cora Jade dejó claras sus intenciones al retar a la campeona de NXT, Roxanne Pérez, declarando su objetivo número 1 hacerse con el título en su regreso a la acción. Cora Jade fue sometida a la operación a finales del mes de enero. Este tipo de lesiones tienen una recuperación muy larga, aproximadamente entre 8 y 11 meses.
Solo han pasado 4 meses desde entonces, pero parece que Jade podría tener un papel en televisión pese a que no podrá competir hasta, por lo menos, finales de verano. La lesión no pudo llegar en un peor momento, justo después de regresar a la programación de la empresa tras más de 4 meses de ausencia, tiempo durante el cual se sometió a una operación estética. La luchadora atacó a Valkyria en NXT Deadline, revelando su intención de conquistar el campeonato máximo de la división femenina de NXT. Planes que, lógicamente, fueron cancelados o pospuestos. Dominic Mysterio comenzó a hacer apariciones regulares en la programación de WWE junto a su padre en 2019. Su primer combate oficial para la compañía tuvo lugar en SummerSlam 2020 contra Seth Rollins, y siguiendo adelante, el dúo padre-hijo llegó a ganar los SmackDown Tag Team Titles en 2021. Sin embargo, la verdadera evolución de Dominic comenzó cuando se volvió contra su padre, Rey Mysterio, en el evento Clash at the Castle 2022. Posteriormente, Dominic se unió al Judgment Day y, bajo la tutela de Rhea Ripley, se convirtió en una de las superestrellas de WWE más odiadas por los fans, pero desarrolló una identidad distinta a la de su padre. Y es que en una reciente aparición en el Jackson Podcast, Rey Mysterio comentó los momentos en los que su hijo Dominic tuvo que afrontar las inevitables comparaciones que se realizaban con su padre, especialmente al principio de la carrera del actual miembro del Judgment Day. La carrera que he tenido, la longevidad, comenzando a la edad de 14 años, y ahora con 49 años. Llevo 35 años en este negocio. Para mi hijo, que salió de la nada y no tenía mi estilo, con una complexión diferente, mide 1,90 metros y pesa unos 90 kilos, fue muy difícil al principio intentar adaptarse y encontrar su papel como luchador. Se hacían comparaciones y, por supuesto, no podía estar a la altura. No hasta que nos separamos y siguió su propio camino sin tener a su padre a su lado. Eso fue lo mejor que le pudo pasar. Ahora, Dominic se encuentra lidiando con una lesión en el brazo, lo que le impide competir, pero parece estar enfrascado en una nueva storyline, en este caso con Liv Morgan. Habrá que ver qué planes tiene WWE para ambos en las próximas semanas, pero parece que la historia está siendo bastante atractiva para los fans. Desde que se asentara en el main roster en abril de 2022, Gunther se ha convertido en uno de los luchadores más dominantes que jamás han pisado un ring de WWE. Ha conseguido ser el campeón intercontinental con el reinado más longevo de la historia de dicho cinturón, y parece que va encaminado a ser un futuro campeón mundial. Durante una entrevista con Daily Mail, Gunther argumentó por qué su transición de NXT UK al roster principal tardó tanto tiempo en hacerse efectiva. El Ring General culpó a Vince McMahon por la demora, ya que no tenía intención de trabajar en RAW o SmackDown mientras McMahon estuviera a cargo, ya que no le gustaba la visión de Vince. Creo que una de las razones por las que no quise ir a los Estados Unidos durante mucho tiempo fue porque Raw y SmackDown bajo la visión de Vince en ese momento era algo que nunca fue atractivo para mí como luchador. Simplemente no era lo que me interesaba. Me gusta tener mi tiempo para mis luchas, y me gusta tener que centrarme en lo que hago en el ring, y no todo lo ajeno al combate. Y esa experiencia de entonces, en Survivor Series 2019 fue casi una confirmación de eso. Con todo, actualmente Gunther se encuentra en un gran momento de su carrera, ya que está a pocos días de competir contra Jey Uso en la final del cuadro de RAW para optar a luchar en la final del torneo King of the Ring, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.